buenas tardes. Voy a empezar yo, pero vamos a hablar todos en el equipo. Acá está el paisaje, ¿no? Nos decían que estamos hablando de paisajismo, bueno, ya ponemos el paisaje y el título. Un viaje por la divulgación científica en Uruguay. El destino es sobre ciencia, porque obviamente vamos a contar un poco cómo es todo este trayecto hasta lo que es hoy sobre ciencia, que es una aventura en conjunto en la cual me he sumado en los últimos años en la etapa televisiva, pero que Gustavo y Alexandra van a contar cómo llegó hasta aquí, hasta la televisión, en realidad. Pero vamos a empezar por el principio. Y se mueve, que es importantísimo porque no sabía si iba a funcionar esto del Big Bang y si se iba a ver o no, pero se mueve. Y vamos a empezar por el principio. No se asusten, no están en el principio, pero sí lo que le queremos contar primero es, en este viaje de la divulgación de la ciencia, ¿qué es la divulgación de la ciencia? ¿Qué es la comunicación de la ciencia? Que en realidad es el paraguas más amplio, ¿no? Y entonces cuando uno piensa en comunicación de la ciencia, si usamos esta maravillosa herramienta de la nube, surgen estas palabras, ¿no? Información, comunicación, periodismo, divulgación, como palabras que surgen más en primer plano, pero después hay un montón: diarios, noticias, publicación, multimedia, bueno, ciencia, educación, experimento. Hay un montón de palabras que tienen que ver con la comunicación de la ciencia. Pero ¿qué es la comunicación de la ciencia? Es justamente la idea de comunicar, y generalmente a un público general, el conocimiento científico. ¿Por qué digo un público general? Porque después tenemos lo que es la difusión de la ciencia, que generalmente es entre pares, como lo que puede suceder en un congreso científico, por ejemplo, y eso es en un lenguaje muy específico, para un público muy específico, que tiene un dominio del lenguaje y del tema muy particular. Pero la comunicación de la ciencia implica que el otro no tiene todos los conocimientos que uno le quiere transmitir. Entonces ahí hay un montón de elementos que no juega el vocabulario científico, que no juega el conocimiento del otro lado. Entonces ese es el paraguas de comunicación. ¿Qué tipos de comunicación hay? No hay una sola comunicación de la ciencia, hay diferentes. Nosotros, por ejemplo, representamos dos, de algún modo, que es el periodismo científico y la divulgación de la ciencia, que son dos saberes y dos ámbitos de la comunicación totalmente diferentes. El periodismo científico obviamente viene del periodismo, de lo que es el objetivo de este oficio, que es comunicar, informar a la población sobre un hecho, que generalmente es nuevo, es una primicia, es algo que de algún modo es utilitario, que a la gente le sirve para tomar decisiones. Pensemos en un medio de prensa: ¿por qué miramos tal noticiero? ¿Por qué compramos tal diario? ¿Por qué entramos a tal portal? ¿Por qué escuchamos tal radio? Porque nos queremos informar y conseguir información que después o nos permita formarnos nuestra opinión o nos permita tomar decisiones. Ese es el objetivo y la forma que tiene el periodismo científico. Y también el canal, los medios de comunicación. Después, como les decía, está la divulgación de la ciencia, que ahí entra otro tipo de objetivo. Ya no es simplemente informar para que uno con eso haga algo, sino que también es generar como una curiosidad, impulsar el conocimiento, la apropiación de ese conocimiento, no la educación, porque esa es otra rama, que es educación científica y que no tiene nada que ver con la comunicación. La educación tiene todos los saberes de la didáctica y un montón de otras ciencias que tienen otros elementos, pero la divulgación de la ciencia es bastante más amplia en cuanto a sus objetivos que el periodismo. Ya lo que quiere es que la otra persona entienda, que incorpore, que le guste, que sienta curiosidad por saber más. Y entonces eso requiere otros tipos de recursos expresivos y otros recursos hasta emocionales, ¿no? Se busca mucho más que la persona se siente identificada con esa información que le estamos comunicando, para que después haga con esa información lo que quiere, ¿no? Y sobre todo entienda. Esa es la divulgación, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con Sobre Ciencia. Por un lado, periodismo científico, por otro lado, divulgación científica, según el formato de los informes que presentamos. Después están otros tipos de comunicación de la ciencia, que no vamos a ahondar en este momento, pero que tienen todos bajo ese paraguas de la comunicación. Entonces, como les decía, vamos a empezar por el principio. Nosotros en principio somos periodistas, todos egresados de las carreras de periodismo. ¿Y qué quiere decir esto? Porque hago el énfasis, porque hasta hace unos años, nosotros somos muy jóvenes, pero hasta hace unos años,
no existían las carreras de periodismo, las licenciaturas de ciencia de la comunicación no existían y el periodista se formaba en las redacciones. A veces incluso salía de la secundaria, del bachillerato, y empezaba a hacer trabajo de cadete en un medio y quedaba e iba avanzando en su carrera, y otras veces era abogado y terminaba en un medio de prensa, ¿no? Entonces nosotros como somos muy jóvenes entramos en facultades de periodismo, de ciencias de la comunicación. Entonces nuestro primer punto fue hacer periodismo científico. Ellos van a contar también su experiencia. Yo, por ejemplo, empecé en Semanario Búsqueda. Yo era la encargada de la página de ciencia y de ambiente, algunos los conozco en esta audiencia, los conozco de esa época, y de salud, por ejemplo, y todas las semanas escribía sobre eso. De hecho, Búsqueda, antes que yo, pero fue el primer medio de prensa uruguayo que tuvo la primera página sistemática de todas las semanas de ciencia, ambiente y técnica se llamaba. Y eso era raro en los medios uruguayos, que de vez en cuando hablaban de ciencia, pero que todas las semanas, en este caso un semanario, todas las semanas un medio de prensa tuviera una página en blanco que llenar de ciencia, implicaba una búsqueda proactiva de esa información. Entonces ahí uno genera fuentes, uno busca información, uno busca la noticia. Y eso era raro en el 92, que fue cuando empezó Búsqueda con estas páginas de ciencia. Después, mucho después, yo entré, un poquito antes, pero aún en el siglo pasado entré yo, después surgieron en El Observador, ya en este siglo, con un suplemento que se llamaba Cromo, que era lo más cercano a un suplemento de ciencia que había, era más bien tecnológico. Después surgió El País, que tuvo una página más bien de salud y ciencia, pero también son dos diarios que tenían periódicamente páginas de ciencia y que llenarlas. O sea, eso es realmente un desafío, llenar todos los días, no porque no existan notas, sino porque hay que tener fuentes, hay que buscar la información y hay que generar esa nota para poder publicarla. Después surgió Brecha, que también otro semanario. El portal 180 ya nos vamos un poquito más, salimos del medio tradicional a la página web, y fue un portal que tuvo una sección de ciencia bastante sólida. Y últimamente La Diaria, que tiene una sección que, digamos, si vemos los diarios, es una de las más fuertes en cuanto a periodicidad hoy. Y después, obviamente, lo que pasaba y lo que pasa en Uruguay es que la radio y la tele muchas veces se hacen eco de lo que sale en los medios para después hacer lo mismo, llamar al mismo entrevistado y hacer la nota en estos formatos. Pero eso fue básicamente la historia del periodismo en Uruguay. Hasta, como les decía, estábamos hablando los tres, hasta que surgió una idea. Esto fue el camino que encontró sobre ciencia en ese momento. En ese momento existía Búsqueda, algunos diarios, pero ¿qué pasaba en la tele? ¿Qué pasaba en la radio? Y acá, como en una cosa así como de misterio y del capítulo siguiente, viene Alexandra y les va a seguir contando. ¿Dani? Sí, yo te manejo. Híjole. Y te digo acá. Bueno, y la idea que surgió, a mí me surgió la idea de crear un espacio de divulgación científica y periodismo. Yo trabajé en radio, trabajé también en La Diaria, en muchos medios de comunicación, pero porque me viene de familia y porque a su vez veía todo el esfuerzo que hacía la academia, muchas veces por comunicar lo que hacían, con actividades interactivas, y también tener una científica en la familia, encontraba que se hacía muchísimo y no se comunicaba todo lo que debería. Entonces se me ocurrió hacer un espacio exclusivo de divulgación científica, y en aquel entonces se me ocurrió como un portal web, como una página web, porque estaban en auge los portales periodísticos digitales. Pensé en un nombre, me junté, hice equipo con mi compañero Gustavo Vila, que era compañero de trabajo conmigo, y bueno, por unas vueltas que tiene la vida, no pudimos concretar en la web en los primeros pasos, pero sí a él se le ocurrió plantear y cambiar ese proyecto de página web exclusivo de periodismo científico en el medio donde ya estábamos trabajando. Entonces allí surgió un programa de radio solo de ciencia, sobre ciencia radio, en Radio Uruguay, que era donde trabajábamos nosotros. Y bueno, justamente, ¿qué implica hacer ciencia en radio? Bueno, tiene muchos desafíos, parecidos un poco a los que contó Daniela, pero no exactamente iguales.
Desafíos internos. Bueno, en ese entonces era ir a hablar con la dirección de la radio y plantearles por qué queríamos hacer un espacio, un programa exclusivo, si bien en algunos medios de comunicación había entrevistas científicos y había puntualmente bloques de programas periodísticos en general, pero por qué hacer un programa de radio exclusivo de ciencia. Nosotros le hicimos toda una artística, un paisaje sonoro, ahí para unirlo con el paisaje también, y era convencer justamente a la dirección por eso y buscar explicar el porqué. Lo mismo conseguir financiación, algo que es muy, muy difícil en Uruguay en todos los aspectos. Y piensen que estoy hablando del año 2015, o sea que el COVID-19 todavía no había llegado y no había una apreciación de la ciencia nacional de repente como hay ahora, ¿no? Entonces eso implicó un doble desafío. Los desafíos externos, generar confianza en la comunidad científica, buscar noticias, nosotros fuimos con Gustavo a las instituciones de Uruguay que hacen ciencia, nos presentamos el proyecto como espacio único de ciencia y exclusivo y solamente dedicado a eso, justamente para comenzar a generar una sinergia y a poder también establecer ese vínculo que te permite después poder hacer un buen producto al aire, ¿no? Y bueno, y hablar, cuando ponemos con hablar claro y acotado, nos referimos a que es también un ejercicio, primero de entender cómo trabaja el científico y que los científicos entiendan cómo trabajamos los periodistas, porque así, de esa manera, bueno, logramos justamente poder hacer entrevistas que ellos puedan explicar en un lenguaje más claro qué es lo que investigan y qué es lo que hacen. Nosotros siempre decimos a los entrevistados, ustedes piensen que le están contando a un familiar, a un amigo en un asado, que les preguntan, ¿y vos de qué trabajás? Y a veces de repente quedan cortados para explicarlo de manera sencilla, fácil, o que se entienda y que esté en un lenguaje que todos entiendan. Y bueno, sobre ciencia, duró 6 años, más de 1000 horas, más de 1000 notas y entrevistados. Nosotros en los primeros 2 años teníamos salíamos una vez por semana. Después, a partir del 2017, obtuvimos el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, de la ANI. Con eso comenzamos a salir de lunes a viernes en un espacio exclusivo. Y también, bueno, pudimos finalmente hacer nuestra web de sobreciencia.ui. Y fue realmente un desafío muy, muy, muy lindo, donde aprendimos mucho. Y justamente tuvimos otra idea, Gustavo tuvo otra idea, de hacer el podcast de Sobreciencia. ¿Por qué? Porque la radio se mudó su hosting, entonces todas las entrevistas que habíamos hecho de alguna manera se podían perder, entonces era importante poder salvarlas y ahí nos surgió otra idea de convertirla en un podcast. Y bueno, como les decía, fue una experiencia que nos ayudó mucho, que nos hizo justamente poder formar esos puentes con la comunidad científica, y llegó un nuevo desafío, con nuevos desafíos y una nueva idea. Sí, Gustavo. Muchas gracias. Lo del nuevo desafío es real, pero también es una manera elegante de decir, como decía la canción de Vox Day, todo confluye al fin, todo tiene un final. Después de la pandemia, increíblemente, bueno, se terminó la posibilidad de seguir contando con el espacio en la radio y ahí valoramos lo que habíamos construido en ese tiempo, que era decir, bueno, teníamos nuestros medios propios, que era la página web, que eran los podcasts, podíamos seguir generando podcasts por nuestra cuenta, ya teníamos las redes sociales y todavía teníamos la idea de que era un multimedia, es decir, el mismo contenido en múltiples medios, ¿no? El podcast era casi como escuchar en la radio, pero a demanda, en la web sesiones de grabación se incluía el audio. Y en ese tiempo en el que estamos empezando a pensar con qué estrategia seguir, nos llaman de TV Ciudad, sabían que bueno, habíamos quedado sin la radio, y la conversación la tengo muy presente, porque fue la directora nos llama, Alejandra Casablanca, y dice, quiero que vengan Alexandra, vos y Daniela Gilson. Con Daniela veníamos trabajando en la agencia Axon, que estaba en la presentación de introducción, pero nunca habíamos compartido un espacio periodístico, así que rápidamente, eso fue en diciembre, había que arrancar a trabajar en febrero, conversamos y tuvimos una primera reunión con el equipo técnico del canal, y ahí nos encontramos con 2 grandes grupos de ignorantes, nosotros que no sabíamos hacer televisión y ellos que no sabían qué era
contar ciencia en televisión. Lo cual fue maravilloso porque todavía a día de hoy estamos aprendiendo cruzados, aunque nos pasan cosas muy lindas como que la gente de producción nos llama y dice, miren qué nota hay acá, miren que salió tal tema, qué bueno que está, y nosotros nos atrevemos a decirle, mirá, capaz que la cámara, que la luz y demás. Pero ahí arranca ese proceso que nos implicó reaprender todo. Como Alexandra decía, nosotros al principio en la radio teníamos 1 hora por semana. En realidad era un poquito menos, eran 40 minutos más. Pero una entrevista de 40 minutos es mucho, es bueno. O sea, uno puede sentarse con un científico o una científica y sacarle el jugo, ¿no? Y llevarla o llevarlo por distintos lugares y ver hasta llegar a una idea. Cuando pasamos ya al programa diario, que era más corto, que ya era de 15 minutos, empezamos, bueno, a acotar un poco esas charlas, pero con la posibilidad de abarcar mucho más temas. La televisión nos cambió todo eso, porque además de contar había que mostrar. Había que aprender un lenguaje que no conocíamos. Había que salir a hacer notas con 4 personas más que tenían que, digamos, teníamos que hacer que ellos vieran lo que nosotros nos habíamos imaginado. Que si íbamos a un lugar, no sé, a un laboratorio de paleontología, bueno, cuáles eran las piezas más interesantes, cómo mostrarlas. O que esta cosita chiquita, a veces que era un diente de un dinosaurio, en realidad era terriblemente valioso, y bueno, y los detalles, o notas al aire libre, o la manera de encuadrar, cómo hacer las notas, cómo conseguir digamos, que la persona se soltara, porque nosotros no estábamos acostumbrados a la televisión y la mayor parte del ambiente científico tampoco está acostumbrado a que le pongan una cámara adelante y le, bueno, ahora tenés que hablar, y yo te pregunto y vos contestame así, asá. Fue un aprendizaje bárbaro y se basa en algo que mencionó Alexandra recién y Daniela también lo dijo antes, que es haber construido esa confianza. Pero la confianza en esto funciona en un lugar distinto, que es que sepan que no se va, capaz que si estuvieran seguramente en las otras charlas de divulgación sale algo parecido, que no se va a bastardear, que simplificarlo a un lenguaje comprensible por la mayoría no implique bastardear lo que se está contando, ni llevarlo a un sensacionalismo insensato, ni simplificarlo a un término de que parezca trivial lo que se está contando, pero a su vez despojarlo de la complejidad y tratar de que se entienda, y todo esto en informes que duran 2-3 minutos un bloque, 2-3 minutos el otro, y ahí tenemos que aprender a manejar herramientas multimedia. Bueno, esto contarlo es largo, pero si le metemos una ilustración se explica mejor, o una gráfica. Entonces nos implicó todo esto, hacer ciencia para ver, trabajar en equipo, con un equipo que ya les digo, salir al rodaje y salir a la calle, somos 4 o 5 personas, pero después en el canal, la persona que edita, la persona de los gráficos, llevarlo a estudios, contar con una herramienta que al principio nos intimidaba y después aprendimos a usarla, que es esa pantalla que ahora es omnipresente en todos los estudios de televisión, pero que es utilísima para muchas cosas, o esa escenografía móvil, que es ir cambiando sobre lo que uno va hablando, cambiando la manera de mostrarlo, pero siempre, y esa última frase que está ahí arriba, ahí, ¿vieron cuando hablan de la cucaracha, no, en los canales? Bueno, te quedan 3 minutos, te quedan 2 minutos, y muchas veces uno siente que se está quedando. Bueno, lo aprendimos a manejar, aprendimos a contar, ya sea en informes pregrabados o en estudios, los temas en poco tiempo, y bueno, le fuimos dando forma. Hoy estamos, el martes próximo grabamos y se emite el miércoles el último programa de esta temporada. Yo al final la cuenta exacta no la tengo, pero debemos haber hecho 110 programas, por eso sé más de 100, creo que anda por 115 más o menos con el último programa que va a salir. Habíamos tratado de identificar cuál era el programa 100 para festejarlo, pero se nos perdió en el medio la contabilidad. Calculen que son mínimo 4 notas por programa y algunos más. Este año además incorporamos un segmento de noticias breves para poder darle espacio a algunas actualidades que no teníamos tiempo de ir a cubrir, pero que eran importantes notificar. Entonces, entre los 4 o 5 temas por programa, más noticias breves, creo que ese número es bastante adecuado, ese de más de 430 notas, refleja bastante bien lo que se generó solo en televisión. Antes estaba la memoria de lo que fue la radio, y otra piedad que tuvo Alexandra, cuando se mudó al hostel se perdió lo que teníamos, por eso fuimos al podcast. Perdimos 3 o 4 años de notas de ciencia en el servidor por una mala praxis, donde se perdió toda la memoria de la radio, incluyendo lo nuestro.
Y hace 3 años hubo otra mudanza de servidor y volvimos a perder todo lo que estaba en la radio, pero ahí por suerte se salvó lo que ya teníamos en nuestros podcasts. Entonces ahí aprendimos, y si ustedes tal vez notaron en la presentación que se leía, empezamos a usar la palabra transmedia, porque ya no es lo mismo que multimedia. Porque si bien el contenido tal vez salga de la misma entrevista, tratamos de que lo que se ve en las redes no sea lo mismo que se ve en la televisión. Hay gente que solo ve el programa en los cortos de videos de Twitter. Entonces la gente del canal, que es otra parte del equipo que se encarga de redes, Alexandra les provee los contenidos, se corta la mejor parte de la nota, y hay gente que solo ve eso de Sobreciencia. Entonces no está viendo el programa entero, ya no es el mismo contenido. Cuando esto pasa a texto a la web, es otra cosa, por más que después esté el audio, pero también está el audio. Los videos en YouTube, bueno, tal vez eso sea lo más parecido a lo que sea en la televisión, pero igual le damos la posibilidad de ver una sola nota y no el programa entero. Está el programa completo y están las notas. Por eso empieza a aparecer esta idea de transmedia. Y últimamente empezamos a hacer para el Instagram algún segmento extra que no se vea en televisión. Bueno, pero de todos modos, en esto de la transmedia de las redes, hay algo que les quiero decir porque lo estoy descubriendo mucho estos días. Es mucho más fácil explicar la teoría de la relatividad que el algoritmo de TikTok. Operar con las redes es un aprendizaje tremendo y no lo terminamos antes, pero esos son los desafíos de comunicar la ciencia, usar todo lo que hay, porque la televisión es bárbara. Yo siempre hago una cuenta, ¿cómo estamos? Yo siempre hago una cuenta y con esto ya voy redondeando. Uno puede tener 7, 8, 10 mil seguidores en una red, tener mucha viralidad con algo, pero un punto de rating son 10.000 personas. Y nosotros, que tenemos la suerte de que el programa sale 3 veces por semana, la misma edición, hemos tenido acumulaciones de 5 o 6 puntos de rating. O sea, la televisión sigue siendo un medio masivo. Los otros llegan a mucha gente, pero de una manera dispersa, viral, y por eso cada uno es el desafío de multiplicarnos. Daniela se multiplica, Alexandra se multiplica, yo me multiplico para que haya algo para cada red para llegarle a todas las personas. Pero la televisión sigue siendo la pata central, los números siguen siendo esos, y es el medio por excelencia. Por eso es que estamos casi seguros de que vamos a estar el año que viene de vuelta y tratando de buscar la vuelta. Y acá, esto queda acá adentro, mañana, hasta mañana. No lo podemos decir hasta mañana, pero mañana vamos a recibir el Morosoli. Vamos a recibir un premio Morosoli institucional, nos agarró totalmente de sorpresa, no lo esperábamos. Nos avisaron hace un mes y pico con la instrucción de que no se podía decir hasta que sea la ceremonia. Bueno, ya es mañana, así que estamos al borde. No sale de acá. No sale de acá y de alguna manera entendemos que es una buena manera de ver que vale la pena, ¿no? Que esta historia que les contamos un poco enrevesada en capítulos y que continuará y a partir de esta fortaleza, pasar la última que les quiero mostrar algo. Hoy Sobreciencia es todo eso. ¿Por qué es todo eso? ¿Para qué sirve todo eso? Porque si TV Ciudad, por la razón que sea, porque los medios son dinámicos y todos los ciclos tienen que terminar, o reformularse o cambiar. Bueno, Sobreciencia todo lo demás lo va a poder seguir así. Capaz que no tenemos contenido para YouTube, pero podemos seguir grabando un podcast, podemos seguir escribiendo notas para la web, podemos seguir generando contenidos para las redes sociales. Hay un Facebook, ya nadie usa Facebook, hay un Facebook, no sé si lo vi un LinkedIn, pero creo que nos estamos dando mucha pelota, creo que no lo estamos actualizando mucho, pero acá está todo y es la clave de la supervivencia. Fue lo que nos salvó cuando se acabó la radio y dijimos, bueno, acá tenemos dónde seguir, hasta que aparezca otro medio masivo tenemos dónde seguir. Y hoy tenemos la televisión, confiamos en que este reconocimiento también nos da cierto aire para pensar en una continuidad, pero creemos que la estrategia es esta, la transmedia, la multiplataforma, nos implica muchísimo trabajo, pero es la única forma de seguir haciendo este trabajo tan lindo, porque ninguno de nosotros está acá porque sí, y solo un cuentito cortito. Cuando Alexandra puso al principio buscar recursos económicos, salieron de nosotros, la radio nos dio el espacio gratis, fue su aporte y nosotros pusimos el trabajo gratis y así arrancamos. O sea, esa fue la manera de conseguir los recursos económicos. Nos encanta, lo hacemos con mucho placer, lo vamos a seguir haciendo con mucho placer y bueno, creemos que el interés también de ustedes muestra que vamos a seguir teniendo espacio para comunicarnos. Así que bueno, esta fue la historia de Sobreciencia.